Seminario web. Créditos ambientales y reto demográfico. Financiación ambiental para la gestión forestal sostenible. Actuación financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Programa financiado por la Unión Europea en el marco del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo seminario web organizado por Profomur, la Asociación de Propietarios Forestales de la Región de Murcia, en el marco del proyecto Intervenciones Forestales para contribuir al reto demográfico mediante bioeconomía forestal en la Región de Murcia. La sesión de hoy lleva por título Créditos ambientales y reto demográfico, financiación ambiental para la gestión forestal sostenible. Con este seminario queremos abordar una cuestión clave para el futuro de la gestión forestal, como es el de financiar actuaciones que generen beneficios ambientales, territoriales y también sociales. Pero muchas veces no encuentran una rentabilidad directa e inmediata para la propiedad forestal o para quienes gestionan el territorio. Y hoy vamos a hablar de ello. Vamos a hablar de capital natural, de servicios ecosistémicos, de créditos ambientales, carbono, biodiversidad, soluciones basadas en la naturaleza y así hasta un largo etcétera. La idea no es presentar esos instrumentos como una solución automática, sino analizarlos con rigor para ver qué oportunidades nos ofrecen, qué requisitos técnicos exigen y qué limitaciones pues, pueden tener y cómo pueden contribuir pues, a todo lo que es la gestión forestal sostenible en los territorios rurales. La sesión va a tener una duración aproximada de 1 hora. Aproximadamente contaremos con 3 intervenciones de unos 15 minutos cada una y al final abriremos un turno de preguntas. Os queremos recordar que esta actuación está financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Se trata de un programa financiado por la Unión Europea en el marco de dicho Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. Bueno, pues vamos a ello bueno, primero recordaros cómo podéis interactuar. Tenéis un botón de preguntas y respuestas donde todas las preguntas que queráis canalizar hacia los ponentes debéis ponerlas ahí. Al finalizar las intervenciones de todos ellos, pues haremos una selección de las mismas y las lanzaremos a los ponentes. También tenéis una manita que podéis levantar la mano. Eso significará que podéis tomar la palabra y os activaremos el micrófono para que podáis hablar. Dicho esto, pues bueno, os recuerdo que la sesión también está siendo grabada, importante. Y bueno, pues vamos a comenzar con la presentación de nuestro primer ponente, que es David Álvarez García, que es el director ejecutivo CEO de Coaxa Reserva de Biodiversidad. David, pues bueno, nos va a aportar una visión general sobre el capital natural, los servicios ecosistémicos y créditos ambientales, ayudándonos a entender un poco el marco en el que se sitúan estos mecanismos y su posible aplicación a proyectos vinculados a la naturaleza y a la gestión del territorio. Así que nada, David, cuando quieras, tienes la palabra. Muchas gracias. Gracias, Raúl. A ver si soy capaz de... Aquí encuentro el botón para compartir, que no me parecía que lo tenía minimizado. Vale, pues ahí estamos. Como decía, bienvenidos al seminario. Gracias de nuevo, Raúl, y gracias a mis compañeros por la sesión de hoy. Y como comentaba Raúl, mi misión hoy es profundizar en el mundo de los créditos ambientales y la relación de estos créditos ambientales a contribuir a reducir o a simplificar o a dar respuesta a esos retos a los que Raúl hacía referencia. Como comentaba Raúl, yo soy CEO de Coaxa. Coaxa es una empresa que surgimos hace 15 años con el firme propósito de integrar la naturaleza dentro de los procesos de toma de decisiones y hacer que la naturaleza sea rentable para sus gestores, y trabajamos desde una visión tanto de consultoría como de promotor de proyectos. Ahora, de hecho, estamos lanzando un par de proyectos en relación con la generación de créditos de naturaleza, tanto en el sureste español como en medio marino, en el que llevamos unos cuantos años trabajando. Hoy nos centraremos en los aspectos relacionados con el mundo forestal. Bueno, pues si nos centramos específicamente en los créditos de naturaleza, mi visión hoy en este webinario es el de aterrizaros un poco el concepto y poder
extraer algunos de los aspectos claros o algunas de las características claves que necesitamos para que estos sistemas funcionen. Y en la presentación de hoy vamos a trabajar o vamos a profundizar en algunos de los temas que veis en pantalla. Por uno, cómo podemos pasar de ese concepto de capital natural, que ahora introduciré un poquito más en profundidad y explicaré un poquito más en detalle, a los créditos ambientales. Es decir, cómo podemos pasar de un activo o un servicio natural a convertirlos en activos que realmente sobre los cuales se puedan generar transacciones, cómo estos activos se deben o se pueden combinar con otras fuentes de ingresos y qué características deben de cumplir para que eso sea posible. Si realmente los créditos son una palanca, o los créditos de la naturaleza o los créditos de carbono son una palanca, y aquí hablaremos un poquito más en detalle de los mecanismos de mercado y qué características deben cumplir los mecanismos de mercado para que sean viables y funcionen. Y como bien decía Raúl, serán una solución adicional, pero no serán probablemente la solución a todas las fuentes de financiación del sector forestal, sino simplemente una actividad adicional que en algunos casos podrá generar un porcentaje muy alto de los ingresos que reciba un monte, pero en otros pues simplemente contribuirá al resto de los ingresos. Y por último, algunos de los aspectos más significativos relacionados con las barreras, los riesgos y las claves que tenemos que considerar para hacer que estos mecanismos puedan funcionar y sean escalables a nivel nacional. El primero de estos retos es el reto de cómo convertir, como os decía, capital natural en un activo transaccionable. Para aquellos que no estéis familiarizados con esta terminología de capital natural, básicamente capital natural no es sino un concepto que se ha trabajado desde el punto de vista estadístico en los últimos 15-20 años para reflejar la naturaleza desde un punto de vista económico o de contabilidad, que lo que nos permite es reflejar la naturaleza por los activos y por los flujos de beneficios que generan estos activos. Digamos, podría ser una analogía, podría ser, no, es una analogía a cómo se refleja un sistema económico de una empresa. Todas las empresas tienen un balance y una cuenta de resultados. El balance nos da la información de cuáles son los activos económicos o las liabilities económicas o los débitos que tiene una empresa, y por otra parte una cuenta de resultados pues nos da información sobre cuáles son las transacciones que esa empresa tiene a lo largo del año. Bueno, pues este sistema lo que nos permite es em, recoger información sobre la naturaleza. Los activos corresponderían con los activos naturales, es decir, pues nuestro monte, nuestro paisaje, nuestros cursos de agua, y los flujos corresponden con los beneficios que estos activos combinados nos proporcionan. Es lo que comúnmente todos conocéis como servicios de los ecosistemas. La combinación de activos más flujos de de estos servicios es lo que se conoce como capital natural. Y la forma de registrar esa información, tanto de activos naturales como de servicios ecosistémicos, es lo que se conoce como contabilidad de capital natural. ¿Esto qué nos permite? Pues un primer paso para identificar cuáles son los activos, cuáles son los servicios y cómo podemos organizar esa información de manera estructurada. Ahora bien, ¿cómo somos capaces de pasar de una contabilidad a unos créditos? Bueno, pues el concepto clave para poder pasar de contabilidad a créditos es, como os decía, este concepto de servicios ecosistémicos o de activos naturales, de forma que podamos ser capaces de pasar de externalidades ambientales que no son valoradas a convertirlos en activos medibles, verificables y que a su vez sean monetizables. Y estas son algunas de las características que veremos posteriormente y que nos permiten que estos activos pues se puedan o sobre estos activos se puedan generar transacciones. ¿Qué entendemos entonces por un crédito de naturaleza? Y es o un crédito de biodiversidad.
según con quién hablemos utilizaremos un nombre u otro, y que en cierta medida son análogos también a los créditos de carbono. Bueno, pues según la hoja de ruta de la Comisión Europea se entiende por crédito de naturaleza como una unidad comercializable, es decir, una unidad comercializada de ese valor que he generado, certificada de manera independiente y que representa una mejora ecológica medible, verificada y adicional, que se obtendría mediante la ejecución voluntaria de acciones positivas para la naturaleza sobre un territorio en un periodo determinado de tiempo. Es decir, aquí hay una serie de aspectos que son básicos y que tenemos que considerar. Uno, que seamos capaces de medir. Dos, que seamos capaces de verificar. Y tres, que sea adicional. Es decir, que surge que las mejoras en la naturaleza surgen como consecuencia de las actividades que nosotros hacemos, en este caso dentro de un monte, ya sea porque mejoramos nuestra gestión, porque hacemos nuevas plantaciones o porque incrementamos actividades que den respuesta o faciliten esas soluciones que queramos hacer, ya sean para la mejora de la biodiversidad, para la mejora de otros servicios ecosistémicos, como pueda ser la mejora de los ciclos hidrológicos, o para la mejora de la absorción de carbono porque hacemos una silvicultura orientada con esos objetivos. ¿Qué necesitamos para que todo este sistema funcione? Pues básicamente los créditos de naturaleza no dejan de ser un intento para crear mercados como os decía antes, donde antes lo único que teníamos eran externalidades ambientales invisibles. De forma que la clave no es solo ecológica, sino tenemos que incorporar estos aspectos económicos y convertir este valor ecológico en un valor transaccionable bajo las reglas de cualquier mercado. ¿Y cuáles son las características que debe cumplir cualquier mercado para que funcione? Y estos son aspectos que iremos desgranando a lo largo de las diferentes de las diferentes diapositivas. Uno, que exista una oferta y demanda clara. Dos, que ya lo hemos mencionado, que haya una interacción clara sobre unidades estandarizadas y comparables. Tres, que tengamos claros unos derechos de propiedad perfectamente definidos para que podamos definir a quién, no solo quién genera estos créditos, sino a quién se los pagamos, que haya unas reglas claras y unos sistemas de verificación que generen confianza, y este aspecto es básico. Los mercados no existen si no existe una confianza detrás que los sustente y los alimente, y tenemos casos clarísimos de falta de confianza en los últimos años, y que estén apoyados por una infraestructura o una serie de intermediarios que faciliten estas transacciones. Y por último, que tengamos unas señales de precios claras que generen una serie de los incentivos suficientes para poder comprar y vender. En mercados o en créditos de carbono estos aspectos ya están funcionando de manera más o menos estable en los últimos años, con unos precios en la tonelada de carbono en los mercados voluntarios más o menos estables. Sin embargo, cuando hablamos de créditos de naturaleza, pues nos encontramos ante un mercado emergente que, que todavía tiene muchísimo que crecer y sobre el cual todavía hay que resolver muchísimas incertidumbres de las cuales a día de hoy todavía no tenemos clara. Es decir, no tenemos una oferta. Si bien claro, sí existe una oferta potencial y más en países como España con una capacidad enorme de generar naturaleza y biodiversidad, pero sin embargo la demanda, de la cual hablaremos un poquito más adelante, pues todavía no está clara. Tenemos que definir las características por las cuales nuestro modelo de negocio o ese modelo de generación de créditos es compatible con la gestión actual de nuestro monte en el caso de que exista una gestión. Es decir, si tenemos me lo invento, un monte orientado a la gestión activa de la caza o la generación de ingresos de manera por actividades cinegéticas, tenemos que ver si esa actividad cinegética es compatible o no con la generación de impacto positivo sobre la biodiversidad, probablemente sí lo sea, pero tenemos que ver cuáles son esos ámbitos de compatibilidad. Y sobre todo es importante que reconozcamos, como decíamos al principio, que los créditos
de naturaleza no son una varita mágica, no van a ser la solución de todos los problemas y como todo instrumento de mercado solo funcionará en aquellas características o en aquellas situaciones en las que el mercado, ya sea por la oferta o por la demanda, puedan satisfacer las necesidades que estos instrumentos o que sí que estos instrumentos requieren o generan. Además, es importantísimo, y aquí es donde el papel de la contabilidad de capital natural juega un papel muy relevante, así como los estándares de certificación, es imprescindible, como os decía, que tengamos unos sistemas de monitoreo, reporte y verificación que garanticen que medimos de manera estandarizada y que somos capaces de capturar esa adicionalidad relacionada con las diferentes actividades que hacemos para mejorar nuestro monte. Como os comentaba, uno de los principales retos está asociados a entender cuál es la oferta y la demanda. La oferta, como os decía, está más o menos clara y estará definida en función de las características naturales de nuestro emplazamiento, pero donde realmente se encuentra el reto para el desarrollo de los créditos de naturaleza está en garantizar o sistematizar una demanda clara y estable durante los próximos años. Y es un reto que no es baladí y la Comisión Europea está poniendo esfuerzos importantes en estos aspectos. Nosotros estamos terminando ahora, por ejemplo, un proyecto de créditos de naturaleza en medio marino para todo el Mediterráneo, para todas las praderas de fanerógamas marinas y en las que hemos hecho un ejercicio bastante en profundidad en el análisis de demanda y este análisis de demanda, las líneas generales podrían ser transferibles a ecosistemas forestales. ¿Qué tenemos, cuáles son las fuentes fundamentales de demanda? Por un lado, las actividades que tengan las empresas para reducir su huella, ya sea de manera voluntaria o de manera obligatoria. De manera voluntaria hay una demanda algo inconsistente porque todavía hay una falta de madurez del sector empresarial en español en establecerse unos objetivos en relación con la naturaleza y en relación con eso, menos madurez aún de cuantificar cuál es su situación en relación con la naturaleza y por último, cómo pueden desacoplar o cómo pueden ajustar esas necesidades. Otra segunda opción serían los mercados obligatorios de compensación de impactos. Hay experiencias extraordinariamente positivas en Francia, en Alemania y en Inglaterra, en las cuales se podrían establecer esas relaciones para que los créditos de naturaleza que se generaran pudieran dar respuesta a los mecanismos de compensación asociados a los procedimientos de evaluación de impacto ambiental. Como os digo, en Estados Unidos ya existe desde hace 40 años, pero aquí más cerca, en Reino Unido, bajo el marco del Biodiversity Net Gain, se está trabajando notabilísimamente. Y luego, más allá de esos mecanismos de compensación, ya sean voluntarios o obligatorios, existen otras dos fuentes adicionales. Por un lado, como los créditos de naturaleza pueden ayudar a las empresas a mejorar la reducción de sus riesgos o la resiliencia de sus operaciones. Como lo anterior, o como en el caso anterior, nos encontramos ante una situación de poca madurez. Hay grandes empresas que están apostando por estos aspectos, pero todavía nos queda un recorrido importante. Y por último, en qué medida estos créditos de naturaleza pueden contribuir a las necesidades que el plan de restauración de la naturaleza, una vez que esté aprobado a finales de este año, pueda contribuir. Termino mi presentación haciendo una breve reseña a las barreras o a las necesidades que tenemos que contemplar para hacer este ejercicio escalable y que sea coste efectivo tanto para propietarios como para los usuarios de estos créditos. Uno, la fragmentación de la propiedad forestal, de la que todos somos conscientes y que debemos trabajar de manera conjunta para que estas limitaciones en fragmentación, en costes de transacción e incertidumbre regulatoria se puedan resolver. Tenemos que lanzar unas señales
claras de gobernanza. Todavía tenemos algunas señales gubernamentales contradictorias en relación con diferentes políticas a diferentes niveles, con lo cual o somos capaces de resolverlo o no seremos capaces de montar un sistema claro. Necesitamos fuentes de financiación claras para poder avanzar, que nos permitan gestionar o limitar el riesgo. Y por último, como os decía, necesitamos establecer un sistema de demandas empresarial estructurada. Lo dejo aquí, ya me he pasado 1 minutito y medio en el tiempo, no le quiero robar más tiempo a mis compañeros y encantador de responder cualquier pregunta que tengáis sobre esta temática. Muchas gracias, David. Las preguntas las dejaremos todas para el final. Creo que nos has ayudado a situar el marco general de cómo se están estructurando pues, estos mecanismos vinculados al capital natural y qué papel pueden pues, desempeñar, ¿no? Estos servicios ecosistémicos y por qué es tan importante hablar de rigor, de trazabilidad y sobre todo de credibilidad. Y ahora vamos a pasar a una visión más aplicada al territorio y al diseño de proyectos forestales. Y bueno, en primer lugar, pues vamos a hablar con Laura Martín Collado, que ella es responsable del análisis, del área de análisis territorial del Grupo Silvestris y que nos va a hablar precisamente pues, de ese análisis territorial como base para identificar y diseñar y, por qué no, también desarrollar proyectos forestales vinculados pues, a restauración, carbono y financiación. Así que, Laura, lo dejamos en tus manos, 15 minutos, tienes la palabra. Vale, buenos días, gracias Raúl. Pues nada, voy a compartir la presentación. Bueno, pues disculpad. Bueno, un poco lo que quería comentar y seguir un poco el procedimiento los retos que nos ha mostrado David es bajar un poco un proyecto al territorio, o mejor dicho, cómo el proyecto se adapta al territorio. Es decir, muchas veces pensamos que el territorio es un lugar que está ahí disponible para hacer cualquier acción, para activar el capital natural o desarrollar proyectos. Pero lo cierto es que el territorio tiene un tejido complejo, social y económico y muchos retos climáticos actualmente. La península ibérica tiene muchísimo potencial en generar recursos naturales, pero también es conocido que nos enfrentamos a retos de producción forestal, digámoslo así, que cada vez es más complejo, ¿no? Lugares con alta presión también de otros sectores, como puede ser el turismo, y también un cambio también social. Es decir, antiguamente los territorios se veían como un lugar de gestión forestal basada en la generación de bienes, en la generación de madera, de leñas, y actualmente esa visión también como socialmente va cambiando. Entonces, los proyectos deben ir adaptándose también a lo que el territorio demanda o permite y también lo que la red social, y aquí no solo hablo como forestal, sino como ciudadana, cómo queremos visualizar ese territorio a largo plazo y cómo puede ir cumpliendo con la demanda social y no solo natural, ¿no? Entonces, bueno, un poco lo que voy a explicar brevemente lo que desde Silvestris proponemos. Bueno, Grupo Silvestris es una empresa de ingeniería forestal que estamos orientados a la generación de proyectos de restauración y reforestación forestal, centrándonos principalmente en proyectos de absorción, pero con el carbono como input para que podamos realmente llevar a cabo estas labores en el terreno. Bueno, pues estamos implicados en toda la cadena de valor. Esto lo comento no por carta de presentación solo de Silvestris, sino quiero que los participantes de todo el sector forestal nos demos cuenta en el reto en el que estamos también como empresa. Las empresas actualmente, las empresas forestales, creo que tienen una capacidad de tecnología, de innovación y se enfrentan a los retos probablemente más importantes en los que se enfrenta actualmente la sociedad, y es cómo mantener la sostenibilidad y el bienestar de las sociedades a través de los bosques y de los territorios en los que habitamos. Entonces, las empresas actualmente, el sector,
tiene que luchar o tratar de, casi de manera acelerada, en tecnificarse, en innovar y en generar equipos multidisciplinares que sean capaces de abordar estos retos, ¿no?, a los que nos enfrentamos. Bueno, actualmente, y creo que es bastante ilustrativo cómo se distribuyen los proyectos de Silvestri, porque representan el 20% de los proyectos que actualmente están registrados en el MITECO. Esta distribución espacial no es casual. Esta distribución viene dada principalmente por, si os fijáis, la cultura y de los territorios, la cultura forestal de los territorios. Es casi a veces una olvidada, muchas veces pensamos que factores ecológicos son los limitantes, pero en muchos casos esas limitaciones se pueden superar a través de la cultura forestal. Es decir, este tipo de eventos tienen que ayudar precisamente a eso, a que poco a poco construyamos entre todos, entre el sector forestal y la ciudadanía, modelos que nos permitan impulsar una visión mucho más forestal en ciertos territorios. Aquí está claramente, los proyectos se distribuyen principalmente en torno a la cornisa cantábrica, en Galicia, en Extremadura, en Castilla y León, pero luego lo encontramos en todo el Mediterráneo proyectos muy dispersos, incluso puntuales en la zona de Andalucía. ¿Por qué? Porque ahí realmente el reto es climático. El reto es los proyectos forestales deben de integrar otro capital natural que no sea únicamente, digamos, el crecimiento de la masa forestal, porque estos ambientes, en muchos ámbitos prácticamente desérticos, no podemos pensar en modelos que solo generen bienes. Tenemos que hacer esa transformación hacia otro tipo de servicios ecosistémicos. Lo cierto es que actualmente el único motor que encontramos para impulsar este tipo de proyectos de restauración y reforestación, y que ya está poco a poco más avanzado, que nos da oportunidades reales, como muestra las 10.000 hectáreas que ya están reforestadas por el Grupo Silvestris, pues es el carbón. Pero bueno, antes de continuar, yo quisiera pues, que entendiéramos qué es un proyecto de absorción. Un proyecto de absorción al final es un proyecto de generación de masa forestal arbolada, en el que se procura que haya una captura de carbono a largo plazo. Cuanto más el periodo de permanencia, mayor será la captura de carbono, pero es que también mayor será el tiempo que demos a esa evolución de ese futuro bosque, en generar biodiversidad, en aumentar tanto la biodiversidad no solo horizontal, de ocupar cada vez más espacio, sino que la biodiversidad vaya creciendo también en vertical, con especies que nos produzcan pues, otro tipo de servicios, como puede ser, por ejemplo, de refugio para la fauna. Pero sobre todo, estos bosques los tenemos que concebir desde el territorio. Es decir, cómo las personas que en ellos están y su arraigo, cómo quieren visualizar ese territorio, y que actualmente en muchos sitios, por desgracia, pues están asolados por los incendios, con problemas de gestión forestal, con problemas reales de que ese territorio, tal y como esté, lo llamamos degradado, en realidad lo que está es abandonado. ¿Cómo podemos aportar valor con las nuevas, sobre todo económico y social, a estos nuevos ambientes, y que eso haga que el desarrollo sea posible? Había puesto un vídeo que espero que se escuche, porque bueno, es del alcalde de ayuntamiento, que mandamos un abrazo a su familia, porque creo que Eustaquio nos va a explicar muchísimo mejor lo que es un proyecto, por lo menos entendido de forma general. Hubo un incendio provocado en la zona donde se está llevando a cabo el proyecto, que arrasó totalmente con toda la biodiversidad que había en esa ladera. Este proyecto ha supuesto que podamos restaurar toda esa zona de tanto valor ecológico y medioambiental, que de otra manera no hubiera sido posible. Socialmente ha supuesto una sorpresa para todos los vecinos del concejo. Además, económicamente también ha supuesto un aumento de recursos y la posibilidad de que muchas personas de Grandas pudieran acceder a un trabajo sostenido, en este momento casi pleno empleo en la actividad forestal. Destacar del proyecto Motor Verde habría varias cosas. Esa empleabilidad que han generado,
esa economía que han generado, la posibilidad de tener toda esa zona restaurada. Desgraciadamente. Bueno, pero como comentaba al inicio, ¿realmente todo el territorio es viable a un proyecto de reforestación o de restauración forestal? Pues primero nos tenemos que plantear la posibilidad que tenemos, ¿no?, de también gestionar ese territorio. Y aquí hay un hito que es, desde luego, que ya lo comentaba David, es la gobernanza. Entonces, sí, hay mucho territorio que puede evolucionar a sistemas forestales que nos aporten muchísimo más valor, muchísimo más capital natural, pero es necesario también ya empezar a pensar en esa gobernabilidad y sobre todo en qué territorios están dispuestos a avanzar en este sentido y con qué ayudas. Bueno, desde el potencial del territorio, pues básicamente existe a nivel tecnológico. Hoy en día podemos, a través de las bases de datos disponibles, y especialmente en España, que contamos con coberturas LIDAR, con imágenes satelitales, con muchísima información espacial, pues podemos identificar rápidamente, en el ejemplo de arriba vemos como un estudio que hicimos preliminar de todos los montes de utilidad pública de Aragón, qué zonas podrían ser susceptibles de mejora y de restauración. Este proyecto, o cuando hablamos de territorio, podemos empezar desde el dato, pero ese dato se tiene que transformar y tiene que evolucionar en conocimiento y en una decisión informada. Entonces, bueno, ¿cómo se cuantifica? Existen varias herramientas que nos permiten cuantificar económicamente el capital natural, no solo el carbono, sino otros servicios y bienes ecosistémicos. Nosotros hemos estado trabajando con una aplicación que se llama REACH, que cuenta con una base de datos a nivel mundial que intenta o cuantifica el valor económico en función de las actividades que se van realizando. Esta herramienta está más bien orientada a la industria y de hecho, cuantifica impacto. Cuando nosotros hicimos la prueba y estuvimos evaluando nuestra actividad, nos sorprendía porque, claro, siempre se salía negativo, ¿no? Porque estaba destinado a que la actividad industrial genera un impacto negativo. Pero no, en el caso de los bosques, generación de bosques, pues produce un impacto positivo, pero tenemos también que tener en cuenta que cuando se diseñan los bosques también se plantean claras y aprovechamientos durante la vida durante toda la gestión forestal y la ruta selvícola de ese bosque. Y ahí hacemos un impacto. Perdemos, digamos, en ese caso genera, al aprovechar los bosques, hacen esas claras, pues produce un impacto pues quitando esa masa forestal. Por eso siempre tiene que ir en equilibrio y entenderlo los proyectos como un todo, pero entender que siempre hay positivo y negativo en todas las decisiones. ¿Cómo se activa el capital natural? Yo voy a contar desde la experiencia de Silvestris cómo hemos ido abordando cómo hacer crecer estas reforestaciones. Para nosotros, básicamente, y resumiéndolo mucho, consiste en 5 eslabones que van uno tras otro, pero también que se alimentan el uno del otro. El primero del todo es conocer el territorio, porque si queremos diseñar un proyecto adecuado, debemos diseñar ese proyecto acorde a las limitaciones que tiene ese territorio, intentando sacarle el mayor valor posible y a mayor largo plazo. El más complicado y quizás en el que se centra este seminario es el de conectar actores territoriales con una financiación y cómo llegamos a esa gobernanza de los proyectos para que no sea un proyecto aislado en el que simplemente he hecho una reforestación, hago una jornada y tiene un impacto local, pero realmente eso a nivel de sector no puede continuar si no se generan grandes consorcios, grandes convenios, una planificación y una gestión forestal con miras más amplias.
Y por lo siguiente, pues es eso, abordar esa gestión forestal, que va más allá y que se inicia en monitorear, medir cada proyecto, ser transparente, dar esa información a todos los actores implicados, incluida y por supuesto la industria, porque es la que al final va a financiar estos mecanismos, y multiplicarlo con unas alianzas reales y eficaces de lo público con lo privado. Es la única manera de escalar. Muchas veces al sector forestal se nos dice, ¿no?, que somos muy dependientes del sector público, de lo público, y efectivamente, porque realmente los montes de utilidad pública, el territorio, debe de ser una mesa en la que podamos avanzar como sociedad para poder multiplicar con el ejemplo al sector privado. No podemos hacer que todo el riesgo recaiga en pequeños propietarios, en zonas en las que cada acción supone pues, un reto, ya porque no hay gente, porque no hay recursos, porque el ambiente está degradado. Debemos ser responsables como sociedad y entender que lo público puede ayudar también a movilizar y a movilizarnos como sociedad y también como territorio. Es la única manera en la que es posible escalar y hacer proyectos realmente de impacto, que tengan un sentido a nivel climático. Laura, 2 minutos, por favor. Sí, vale, para conocer el territorio, pues nosotros desde Silvestris lo más difícil es demostrar la adicionalidad y conocer muy bien pues, los riesgos que enfrenta cada uno de los territorios. Para eso, pues, lo afrontamos con inteligencia territorial. Como os comentaba, hoy en día ya no vale pásame la capa o me pasas esta información, ¿no?, al equipo del SIGMENA, que fueron compañeros. No, hoy en día necesitamos desarrollar sistemas de información que realmente representen el territorio y que nos permita diseñar y monitorizar de manera adecuada y manera transparente hacia la ciudadanía. Para diseñar un proyecto viable tiene que haber ingeniería forestal, tiene que haber proyectos que realmente se basen en conocimiento y que sean capaces de movilizar recursos como la maquinaria forestal especializada, semillantes, material vegetativo y demás. El reto, y es porque estas sesiones, es realmente conectar los propietarios con las empresas del sector con la financiación a mayor escala. Esto solo es posible si conectamos territorio, lo local con el capital natural, lo público con lo privado. Si realmente hay una información compartida, si nos basamos en modelos y metodologías avaladas por sistemas nacionales y europeos, en nuestro caso. Al final es necesario gestionar, no consiste solo en plantar un bosque, consiste en gestionarlo, en hacerlo cada vez más rico, en que ese proyecto realmente siga una ruta selvícola y dé los bienes y servicios que necesitamos. Para ello es necesario tener una metodología de MRV, de medición, reporte y verificación común, que sea transparente. Y por último, y más importante, lo que necesitamos para poder realmente escalar y que no sean iniciativas dispersas en el territorio es incorporar otros bienes y servicios, la biodiversidad, el reto cambio climático, para poder dar valor a esos territorios que tienen un capital natural, pero que ahora mismo simplemente solo sufren los riesgos y el abandono rural. Entonces, bueno, de la presentación simplemente quiero dejar 3 ideas que considero claves: que el territorio tiene unos actores, que el capital natural está ahí, pero es necesario activarlo, y que actualmente el carbono puede servir de puente, porque actualmente es el único mercado que está implantado. Hay algunas iniciativas en el Reino Unido sobre biodiversidad, ahora Francisco nos explicará otras iniciativas, pero realmente ahora mismo es el mecanismo que tenemos para hacer posible ecosistemas forestales más diversos, más multifuncionales y que nos permita continuar y hacer un sector cada vez más fuerte. Pues eso, simplemente comentar que espero que haber dejado claro eso, como la red ecológica que tenemos, los retos que se nos están presentando, que va más allá de iniciativas particulares o empresariales, sino que requerimos de un tejido
social, que para eso están pues, las asociaciones de propietarios forestales, para poder impulsar cosas más amplias, que tengan un impacto mayor y que realmente sea posible articular a través de políticas. Muy bien. Muchas gracias, Laura. Hemos visto la importancia de aterrizar estos mecanismos en proyectos concretos, bien diseñados y con información territorial suficiente para, desde luego, pues obtener esa experiencia que tenéis vosotros en todo ese tipo de proyectos de restauración forestal. Vamos ahora con Francisco Purroy Balda, que es el director de Land Life Iberia, que nos va a presentar también experiencias relacionadas con proyectos de carbono, restauración forestal, pero nos van a ver su visión también de proyectos internacionales. Nos va a permitir también conocer esos elementos necesarios para que estos proyectos pues, sean viables. Francisco, todo tuyo, adelante. Muy bien. ¿Me oís bien y veis la pantalla, verdad? Perfecto. Muy bien. Gracias, Raúl, y Profomur y al colegio por esta oportunidad. Os voy a contar un poco los retos que nosotros mismos hemos podido vivir y observar, igual que David, igual que Laura y Silvestris, igual que Coaxa, en estos entornos y la experiencia que nosotros hemos tenido. ¿Quiénes somos? Vamos a hablar un poco de mercados de carbono. En la parte de gestión forestal, que es la que supone el mayor reto de todos, por las razones que os expondré, unas pinceladas de esos mercados nuevos potenciales de biodiversidad y unas conclusiones. Bueno, eso, somos Landlife, una pequeña empresa en Burgos, 15 personas ahora mismo, y nos dedicamos a restauración forestal, proyectos que intentamos que sean a cierta escala, de 100 hectáreas o más, y hemos sido pioneros en tener las primeras participaciones agrupadas, tanto en España como en Portugal, para registro internacional en Verified Carbon Standard de Berra. Fuimos también los primeros en registrar un proyecto de más de 100 hectáreas en la oficina española y el MITECO. Y también creo que hemos avanzado de los primeros en esquemas de biodiversidad. Más de 5.500 hectáreas y, al igual que explicaba Laura, constreñidos un poco por motivos climáticos a la mitad norte de la península ibérica. Porque al final, no olvidemos que la métrica principal hoy en día para poder atraer, que es algo que nunca había sucedido, por cierto, conseguir atraer inversión de empresas privadas de fuera del mundo forestal a lo forestal es la primera vez que nos ocurre y hay que aprovecharlo. Pero de momento, como esa métrica es el carbono sobre todo, nos constreñimos a zonas con cierta productividad. Y ahí veis un poco nuestros proyectos. Nos consideramos una empresa de fuerte base tecnológica, trabajamos muchísimo en remote sensing, en sensórica remota, perdón. Tenemos innovaciones y patentes como trabajar mucho en el entorno de la siembra de especies forestales, que es un reto enorme y que todavía no se consigue con éxito. Y en la parte de monitorización, reporte y verificación, también ha explicado muy bien Laura lo clave que es en estos temas. Participamos en proyectos europeos de diferente índole. Somos la única empresa privada del consorcio multinacional de Superb sobre escalado de restauración forestal en Europa, 15 países, 75 miembros, y ahí estábamos. Y os voy a explicar un poco, recordad en cuanto a los mercados de carbono que en todo lo que tiene que ver con forestal sigue siendo un mercado voluntario. Y ya solo esa palabra te indica un poco muchas de las limitaciones que tiene, ¿no? Y que lo que más se valora son los créditos de carbono relacionados con lo que se llama removals, proyectos que eliminan carbono atmosférico activamente, más que los de evitación, que son buena parte de los que podrían resultar de gestión forestal. Y también aquí, para que todos los que os intereséis en gestión forestal lo tengáis claro, esta gráfica del Financial Times de hace un par de años me parece muy relevante, porque esa palabra que también ha mencionado muy bien Laura de la adicionalidad, o sea, es qué podemos hacer que no se esté haciendo ahora para eliminar más carbono atmosférico, para retirar más carbono de la atmósfera. Pues ahí está la reforestación con un gran potencial, el silvopastoralismo con buen potencial también, las plantaciones de árboles y las plantaciones de leñosas perennes,
todo lo que tiene que ver con agroforestería, en multiestratos y en hacer líneas forestales en torno a otros cultivos herbáceos o de otro tipo y por supuesto, todo lo que tiene que ver con la gestión del suelo pastoral y del pastoreo en extensivo. Y como veis, en ese gráfico no aparece la gestión forestal por los problemas más complejos que tiene de demostrar la adicionalidad y de que el carbono adicional que tu gestión activa puede obtener probablemente es más limitado y es uno de los retos. Otro de los retos es que nos movemos en un mercado ridículamente pequeño, ínfimo, enano. Lo veis ahí, solo la pelota que se sale totalmente de la gráfica es solo el tamaño o la capitalización de los 100 mayores fondos de inversión, fondos institucionales del mundo, con 19 billones de los nuestros, 19 millones de millones de dólares, mientras que el mercado voluntario de carbono en el entorno forestal y uso del suelo tiene ese valor de unos 1.300 millones de dólares. Que yo siempre pongo estos ejemplos. El mercado de los videojuegos en un país pequeño como España factura 2.000 millones de euros. Netflix en España y Portugal factura ya 1.000 millones de euros, ¿no? Entonces, eso te da una idea del reto que supone estar en un mercado que es global y que compites contra proyectos me da igual, Costa Rica, Nigeria, los manglares del sudeste asiático, donde esa producción de carbono puede ser mucho más barata y competimos con los costes y los retos que tenemos en Europa o en concreto en la península ibérica. Y también hay mucha confusión porque mucha gente se mete en Internet y ve los precios del mercado obligatorio, en el que de nuevo no vale nada reforestar ni hacer gestión forestal. El Emissions Trade Scheme de Europa es una suerte de sistema en el que si te pasas de emisiones como gran empresa emisora, tienes que pagar una suerte de multa y si haces tus deberes y mejoras tus cadenas de suministro y tus procesos extractivos y no llegas al tope que Europa te ha marcado de emisiones, generas créditos de carbono. Y ahí hay otros precios, por 80, 90 euros, pero en el mercado voluntario estamos hablando hoy en día de precios medios de 3, 5 euros por tonelada. En el nicho de la reforestación, algo más alto, pueden ser 15, 20, 30 euros por tonelada, pero no estamos en esos niveles y esto también es un reto tremendo, ¿vale? Otra cuestión adicional, la captura, el secuestro de carbono de los bosques ibéricos es muy baja. Tenemos un rango amplio porque obviamente un bosque mixto, pero dominado por coníferas en la cornisa cantábrica o en Galicia, en 40 años puede retirar hasta, con una metodología como la nuestra, que pensamos que es realista, conservadora, 350 toneladas por hectárea en 40 años. Pero si te vas a un sabinar en zonas más de suelo más pobre o te vas al sur de la península, a lo mejor estás en 80 toneladas por hectárea en 40 años o menos. La media de los proyectos de Landlife, insisto, con nuestra metodología, que es relativamente realista por conservadora, y por tanto no usamos la calculadora del Miteco, que muchas veces da resultados aberrantes y disparatados, pero en nuestros proyectos del norte de España la media está en las 225 toneladas de carbono equivalente por hectárea en ese total de periodo mínimo de permanencia que es 40 años. Y con la metodología de Berra actual se puede medir carbono, puedes contabilizar el carbono orgánico que añades al suelo en los primeros 20 años, por eso veis en la gráfica una caída a partir de ese año. También es importante que hay que aplicar siempre una bolsa de garantía, se llama en algunos sitios un risk buffer, en nuestro caso del 14%. Para conseguir estos sumideros de carbono hay que ir siempre al territorio, como también muy bien ha explicado Laura. Hay que estar todos alineados en que hay que proteger y conservar aquello y que todos los grupos de interés estén alineados con esto, en que el mínimo sean 40 años en nuestro caso. Por supuesto, y también se ha explicado anteriormente, tenemos que intentar que el carbono sea el colateral, pero no es el espíritu del proyecto. El espíritu es conseguir recuperar el bosque mixto autóctono que otorgará otro tipo y variedad de servicios ecosistémicos y de valores a ese monte y a la población y la comunidad rural. Que la gestión sea sostenible, que en este caso, en el estándar de Verified Carbon, en el estándar VCS de Berra,
tiene un paradigma muy discutible, que es que no puedes extraer más de un 20% de la biomasa por quinquenio. Pero ahí está la limitación y seguiremos luchando por explicar que esto pues, puede tener sentido en algunos casos y en otros no. Y lo decimos todos, es clave esa consulta intensa y extensa con todos los grupos de interés. Si en un proyecto de reforestación o gestión forestal en el entorno de los mercados de carbono o biodiversidad hay un ganadero al que vas a desplazar, unos cazadores que están en contra, en fin, no hay un apoyo taxativo y muy amplio al proyecto, ese proyecto no va a funcionar y no debemos de ponerlo en marcha porque no va a tener sentido. Y por supuesto, clave la viabilidad económica y poder, además de que la reforestación o la gestión forestal los números salgan y piten, poder incentivar a esos propietarios, a esa junta vecinal, a ese ayuntamiento que están en los huesos, que tienen la caja bajo mínimos para poder favorecer el que hagan esa gestión activa, ese mantenimiento, esa conservación. ¿Qué pasa con la gestión forestal? Que todos estamos rezando y rogando porque haya financiación externa para gestión forestal activa. Pues que aún no están listas la metodología en Europa. Para el esquema de la Comisión Europea nuevo, el Carbon Removal Certification Framework, ese CRCF, ese marco europeo de proyectos de carbono o de carbonocultura, se está trabajando en las metodologías, pero con suerte a finales del 2027 tengamos algo. Y a ese esquema europeo se pueden asimilar o se pueden unir, pueden subirse a ese carro otros sellos internacionales reconocidos como Isometric, que tiene metodologías de gestión forestal, o Verra con VP45, pero que están ahora mismo en revisión, en adaptación. Y, por ejemplo, VM45 de Verra no se puede aplicar, no es una metodología aplicable para España. Por diferentes cuestiones sobre cómo se manejan aquí los inventarios forestales nacionales, hemos tenido que apelar o que hacer alegaciones y comentarios a esta nueva revisión de VM45 para que sí que los proyectos en España se puedan elegir y, por tanto, que si tú certificas con VM45 de Verra un proyecto de gestión forestal integral, resiliente, mejorada, como lo quieras llamar, lo puedas además luego subir al esquema de créditos de carbono europeos. Y, de nuevo, la cuestión de la adicionalidad aquí es clave. Esa pregunta que siempre nos hacen, ¿pero por qué yo que tengo mi bosque bien gestionado, bien conservado? Pues, lamentablemente y de forma muy perversa, como tú ya llevas tiempo haciéndolo, no tienes esa adicionalidad que se pide para generar créditos de carbono. Y aquí la esperanza es que sea el pago por servicios ecosistémicos lo que venga a cubrir ese hueco obsceno y aberrante de que el que lleva haciéndolo bien tiempo no tenga un beneficio económico y el que empieza ahora sí pueda conseguir esa adicionalidad, ese sello, esa certificación y llevarlo adelante. Creo que compartiremos las presentaciones y como tienen que ser presentaciones, estos turnos de palabra que tenemos son cortos, no voy a entrar aquí, pero es clave desarrollar diferentes estrategias de mitigación de riesgo para tu proyecto, desde el principio hasta toda la fase en la que se puedan generar créditos verificados, que es entre el año 5 mínimo, en España más siendo realista, más bien año 10 y año 40. Y el reto de los costes, plazos y tiempos es gigantesco. Nosotros tardamos más de 3 años desde que empezamos en tener ya registrados en Verra los proyectos. Es más fácil en el registro español de la Oficina Española de Cambio Climático y del MITECO, pero también, claro, es un sello que atrae solamente a una parte de esa demanda de mercado que bien explicaba David de Coaxa, ¿no? Porque es casi seguro que solo atraerá a empresas o corporaciones españolas. Si quieres atraer esa demanda mundial, necesitas un certificado, un esquema aceptado y validado mundialmente. Y muy rápido, mercados de biodiversidad, que David también lo ha explicado muy bien, está en pañales desafortunadamente, no hay una demanda clara todavía, hay diferentes metodologías, ninguna probablemente lo suficientemente robusta. Nosotros lo que estamos animando a propietarios forestales o a gente que empieza un proyecto de restauración forestal o de restauración de la naturaleza es que al menos trabaje en establecer
cuál es su línea base, cómo está ese ecosistema en el momento en el que llegas, en el momento antes de empezar tu actividad de proyecto. Porque si no, si esto a futuro funciona y pita, si no haces ese trabajo de establecer la línea base, no sueñes con a futuro decir que tu proyecto ha generado X créditos de naturaleza o X créditos de biodiversidad. No lo vas a poder demostrar y entonces no va a valer de nada lo que has hecho. Así que antes de empezar, establece línea base, haz, por ejemplo, indicadores de suelo, ADN ambiental. Tened en cuenta que en biodiversidad, para un crédito de naturaleza de biodiversidad, vale tanto la población de hongos y bacterias en el suelo como el que haya el urogallo o el águila imperial o el oso pardo. Y lo importante también, aparte de establecer línea base, es hacia dónde te diriges. Tienes que establecer cuál es tu ecosistema de referencia, hacia dónde va tu proyecto. ¿Tu proyecto va a ser un pinar de silvestre maduro? Pues hacia allí tienes que ir con esas poblaciones de microbios en el suelo y esas aves y esa vegetación. ¿Que tu proyecto es un hayedo? Pues estoy dirigiéndome hacia allí. ¿Que tu proyecto es un bosque mixto? Lo que sea, pero tienes que definir línea base de biodiversidad y hacia dónde vas. Ecosistema de referencia, ecosistema hacia el que te diriges en esa meta largoplacista. Y eso, sin más, teníamos que ir corto. Acabo aquí y abrimos turno de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Creo que con las tres intervenciones pues hemos hecho un recorrido, una secuencia bastante completa, desde el marco conceptual y de mercados de los créditos ambientales al análisis territorial y el diseño de proyectos y finalmente esa experiencia práctica en proyectos internacionales y la situación a nivel global, a nivel internacional de cómo está todo este tema. Abrimos ahora el turno de preguntas que podéis, ya sabéis, plantearlas a través de ese botón de preguntas y respuestas que tenemos y se las vamos a ir lanzando a nuestros ponentes. Vamos a lanzar la primera de ellas, de Vicent Agustí Rivas, que, bueno, en primer lugar os da las gracias por las presentaciones y pregunta para Laura. Dice, ¿cómo enfoca al Grupo Silvestris el hecho de que el marco regulatorio de Carbon Removal Carbon Permit de la Comisión Europea vaya a limitar los proyectos de absorción en zonas quemadas? Gracias. Bueno, al final no tenemos que centrarnos, o sea, territorio tenemos, o sea, no tenemos que centrarnos en acciones de recuperación. Ojalá que la gestión forestal en España vaya a hacer a cada vez más minimizar el riesgo de incendios, precisamente las reforestaciones y lo que estamos aquí, el sector, es para que cada vez haya menos incendios. Realmente, y también lo ha dicho en una nota, ¿no, Francisco? O sea, debemos ir a agregar valor e intentar premiar, digámoslo así, a los territorios que lo están intentando hacer bien. Al final, los incendios son un evento que casi siempre viene detrás de un problema social y realmente no debemos centrar tanto, esas son las tipologías que nos ha marcado el MITECO, pero realmente no tendremos que salirnos del objetivo. El objetivo es hacer proyectos que generen adicionalidad, que realmente generen bienes y servicios ecosistémicos, que realmente su propio proyecto, por su propia naturaleza, tenga su propia sostenibilidad y que se evite lo máximo el riesgo. Cuando un bosque al final, o sea, todos conocemos, ¿no?, los bosques de Soria, famosos, ¿no? No, es que ese bosque nunca se quema. Bueno, seguramente no es casualidad, es porque hay una gestión forestal y hay un valor económico y para la sociedad que así hace que, hombre, siempre pueden pasar desgracias, pero que normalmente tenemos que ir a ese tipo de modelos, a evitar incendios, a intentar promover aquellos proyectos de largo plazo. Entonces, realmente, que haya otras tipologías en el marco europeo, creo que no va a ser un problema para el sector. Creo que, o sea, hay que distinguir lo que es una oportunidad, un problema, y de lo que es unas tipologías marcadas o lo que son realmente los objetivos. Entonces, nuestro objetivo es eso, sumar adicionalidad. Y esos proyectos de zonas restauradas, pues es verdad que cuando el incendio sucede, pues ya se ha hecho ahí
una emisión de CO2. Entonces, la adicionalidad es más difícil de justificar. Muy bien, muchas gracias, Laura. Ángel García pregunta, no concreta para quien dice, buenos días, dice, si se presenta un proyecto de absorción de CO2, por ejemplo, de Pinus silvestris con un turno de 80 años, si se hace la corta final y se cancelan los créditos, ¿se puede volver a presentar un nuevo proyecto de absorción en la misma parcela? Y ya él se autorresponde, dice, entiendo que la respuesta es negativa. Dice, y en su caso, ¿podemos decir que la absorción de CO2 por las repoblaciones tiene un techo por ser limitada a la superficie? Bueno, pues si queréis me lanzo yo, efectivamente. No puedes cortar, volver a plantar y decir que cada vez tu proyecto genera nuevos créditos de carbono. El criterio de adicionalidad predomina siempre en estos casos. Y además, cuando tienes un proyecto en el que vaya a haber extracción de madera, se suelen aplicar una cosa que se llama la media a largo plazo del carbón. O sea, si a lo mejor tu bosque ha crecido y ha retirado no sé cuántas toneladas de carbono en los primeros 40 años, pero si tu periodo crediticio quieres que sea de 100 y tú quieres seguir emitiendo y generando créditos de carbono hasta el año 100, pero empiezas a cortar, obviamente hay que descontar esa parte de carbono que retiras. Ojalá en el futuro lo que sean materiales de construcción puedas demostrar con buena trazabilidad que que tu madera ha ido y ahora está en otro lado, sigue siendo un sumidero de carbono, no se ha perdido. Pero bueno, son temas sí, de cierta complejidad. Y en cuanto a territorio, pues bueno, la pregunta hila un poco con la pregunta de antes. Es verdad que el nuevo esquema europeo hoy por hoy solo permite aforestación, no reforestación. Y, y también los sellos internacionales no permiten la reforestación de algo que sea talado porque tiene un sentido silvícola, maderero o de aprovechamiento tradicional para volver a plantar y decir que generas créditos de carbono. Aún así, en la península ibérica hay no sé, Laura, cuánto es, millón y pico de hectáreas de suelo, en teoría es forestal, pero que son rasos, baldíos, de años y años de sobreexplotación, sobrepastoreo, incendios, en donde tiene sentido hacer proyectos forestales. Y de nuevo, tiene que entrar más temprano que tarde ya todo lo que es gestión forestal activa, mejorada, resiliente, integral, mil nombres que le podemos dar para poder atraer inversión privada a las masas que ya tenemos y que desde luego hay que conservar. Un matiz adicional sobre lo que comentaba Francisco, y es, también depende mucho del estándar que estemos utilizando. Si nos vamos por ejemplo, al registro de la Oficina Española de Cambio Climático, mencionabas un turno de pino silvestre 80 años. Si registras a 50 años, ni siquiera los últimos 30 años de vida de esa masa forestal quedan registrados, con lo cual hay que ver qué va a pasar con el crecimiento de esa masa. Y ahí ligo con la respuesta anterior de Francisco en definamos o como lo queramos llamar, los procedimientos para que esa adicionalidad que se ha generado, como decía Laura al principio, con esas actividades de aforestación o reforestación que van a seguir capturando CO2, pues ese CO2 se pueda tangibilizar con los diferentes mecanismos. Muy bien. Pues para terminar, os voy a lanzar yo una breve pregunta bueno, que me surgía de alrededor de las oportunidades profesionales pues que pueden generarse en torno a todo este mundo de los créditos ambientales, la restauración, la monitorización y la gestión del capital natural. ¿Creéis que existen oportunidades profesionales, que hay nicho para que la gente joven que está saliendo de las escuelas ahora mismo pues pueda ver aquí un ámbito de trabajo real? Por mi parte, sin lugar a dudas. Hablaba hace relativamente poco con la dirección de alguna escuela forestal y en muchas de ellas estábamos hablando de pleno empleo a día de hoy.
Esto creo que no es sino una muestra de hacia dónde vamos. Todavía nos queda mucho camino por recorrer, pero actividades como la que cualquiera de las tres empresas que estamos aquí presentes hoy estamos haciendo van orientadas hacia eso, a que incrementemos el número de personas que podamos contratar para dar respuesta a las necesidades que tenemos, tanto desde el punto de vista de gabinete como desde el punto de vista de actividades sobre el terreno, que fundamentalmente serán sobre las que se sustente nuestra actividad si nos dedicamos a la parte de reforestación, afforestación o el desarrollo de proyectos, como fundamentalmente están haciendo ya Silvestris y Deland Life, porque no se trata solo del compromiso de la actividad o de la contratación cuando arranca el proyecto, sino con el seguimiento del proyecto, que es tan relevante o más como la propia implantación. Y quizá por completar, sí que creo que estoy totalmente de acuerdo con David, y el reto ahora principal que estamos viendo ya asomar la patita o más es que cada vez cuesta más encontrar cuadrillas, encontrar gente que quiera estar subida en una máquina forestal, en fin, gente que quiera estar en el monte trabajando, da igual que sea plantación, que desbroces, que aullado en una retroaraña o llevando un tractor, un bulldozer, una excavadora, lo que sea, cada vez nos cuesta más. Y, y eso es un problema y va a ser un problema. Igual que hay mucho relevo generacional ahora en la gente que se dedica a recogida de semilla forestal de calidad y con procedencia garantizada, creo que puede ser otro problema grande para los viveros forestales, y así suma y sigue. O sea que dependemos cada vez más afortunadamente, de la inmigración que está viniendo a cubrir ese hueco, porque cada vez que vamos a un proyecto y ponemos el típico letrero en el ayuntamiento de que se busca gente para trabajar en el proyecto, o no se presenta nadie, o se presentan 3 y te duran 2 días, o sea que, ¿sabes? Ahora que parece que hay inversión de fuera, de dentro, de más sitios que los típicos, que no sean las subvenciones y la ayuda pública para el mundo forestal, resulta que nos encontramos con esta gran barrera. Sí, yo creo que estamos en un momento de cambio también muy fuerte. O sea, siempre estamos cambiando, pero actualmente el sector forestal creo que es primero por los retos que tenemos por delante, por las dificultades que tenemos, que es un tema de propiedad, tema sobre todo de abandono rural, de que no hay gente en los territorios, que quizás ya estamos llegando tarde. Y luego también a nivel de ingeniería, la ingeniería técnica forestal o ingeniería de montes, actualmente el perfil tiene que ser muy top, en el sentido de que tiene que estar en las últimas tecnologías, innovaciones. Realmente, no sé, creo que es uno de los sectores que ahora mismo más perfiles reclama, ya no solo gente que sepa de silvicultura y de gestión forestal, o personas que trabajen en el campo. No, ahora hace falta muchísima gente con perfiles muy diversos y algunos pues muy tecnificados, con necesidad de desarrollo de tecnologías de la información, incluso más avanzadas que en otros sectores. Y vamos por detrás, digámoslo así, ¿no? Entonces, también eso supone un reto de la manera de trabajar. Yo en mi carrera profesional, que llevo 15 años, o sea, lo he visto de manera brutal, y no hemos tenido que el profesional del sector, primero por las crisis, ir adaptando muchísimo nuestro perfil, ir haciendo formación continua, y creo que eso no va a terminar. O sea, digamos que es un sector que exige mucho aprendizaje y a la vez mucha especialización. Entonces, a veces es muy difícil de abordar. Y cuando a lo mejor llegamos a lo mejor encuentras a un perfil, pero lo que no podemos pretender, que se le ha pedido mucho al ingeniero forestal, es que sea como una navaja suiza, ¿no? Y quizás ahora estamos viendo ese cambio de que necesitamos perfiles cada vez más especializados. Y bueno, pues que vamos un poco tarde, como todo en el sector, y hay gente formándose, hay gente preparada, pero es verdad que el sector ahora pide más perfiles, más diversos, más formados, más especializados,
y luego que llevábamos muchos años sin esta actividad en el mundo rural, entonces está abandonado. Entonces ha sumado una coyuntura social con un momento tecnológico brutal en el que no podemos bajarnos del carro y hay que casarlo todo con una variabilidad del medio natural, que es impredecible y que tiene unos retos pues casi, o sea, que son, no es un reto, son retos mundiales, o sea, son retos por un mundo mejor, o sea, son muy ambiciosos. Entonces, claro, creo que ahora efectivamente hay muchísimo trabajo y yo espero que haya mucha también gente que se anime a este reto y creo que sí, que también hay un desfase ahora mismo de la gente que estamos en activo, que hubo un parón y que ya se nos pide demasiadas cosas y no nos da tiempo a acumular esa experiencia y ese conocimiento en un mundo cambiante. Bueno, pues muchas gracias. Ya para terminar, os voy a pedir una respuesta muy breve y no os robo ya ni un minuto más porque es un tema que ya lo ha adelantado Francisco y esa pregunta que os hacen, nos la hacen a Anabel Bascuñana, que pone su caso personal, pero ya nos lo ha adelantado que es una pregunta que recibís habitualmente vosotros y lo queremos dejar claro y meridiano hoy aquí. Nos dice, en nuestro municipio contamos con montes públicos que ya están bien gestionados y estamos muy interesados en poner en valor sus servicios ecosistémicos. ¿Cuáles serían los primeros pasos clave para arrancar un proyecto local que nos permita certificar estos activos y entrar con éxito en el mercado de carbono? Breve, por favor, y pero así ya dejamos esto bien clarito. Pues, Anabel, desafortunadamente, si ya está bien gestionado, es difícil encontrarle esa adicionalidad que es el primer criterio para entrar con éxito en el mercado de carbono. Y creo que se va a necesitar apoyarse más en eso, en el pago por servicios ecosistémicos, vía exenciones fiscales, no sé, ayudas de otro tipo, porque lleváis tiempo haciendo bien las cosas y estáis aportando a la ciudadanía, a todo el mundo, un montón de beneficios de ese tipo procedentes de vuestra buena gestión. Pero en el entorno, en este pequeño entorno de los mercados de carbono, va a ser difícil. Así que es lo que hablaba antes, que es perverso. El que no la está haciendo bien y tenga un monte mal gestionado, ese sí podrá empezar y decir, mira, yo voy a hacer todo esto que hasta ahora no se ha hecho, a mayores de tal, entonces va a retirar estas más toneladas de carbono de la atmósfera y va a generar estos créditos. Pero si ya vienes haciéndolo bien, que es lo mismo que les pasa a los de la agricultura ecológica regenerativa, los que llevan ya mucho tiempo haciendo ecológico regenerativo, ahora no tienen posibilidad de generar créditos de carbono bajo el esquema europeo en su explotación, en su suelo. Y desafortunadamente no, en mi caso no puedo darte una respuesta más halagüeña o mejor. Bueno, pues yo creo que con esta ya respuesta nos ha quedado bien clarito. Daros las gracias a los tres, David, Laura, Francisco, por estar hoy con nosotros en este seminario. También a todos los asistentes que han estado aquí hasta el final. Simplemente recordaros que desde Profomur continuaremos desarrollando actuaciones del proyecto Intervenciones Forestales para contribuir al reto demográfico mediante bioeconomía forestal en la región de Murcia, impulsando espacios de capacitación y reflexión como este que hemos tenido hoy aquí, y deciros o recordaros que se trata de una actuación financiada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, un programa financiado por la Unión Europea en ese marco. Y emplazaros a los dos siguientes seminarios que tendremos este jueves sobre turismo forestal sostenible, diseño, gestión y comercialización de experiencias forestales, y el viernes tendremos uno de digitalización forestal. Así que nada, buenos días, os esperamos ver en los siguientes seminarios y hasta la próxima. Gracias Muchas a todos. gracias a todos. Gracias. Buen día a todos. Adiós.